Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre amoroso, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida que nos das, amado Dios, por todos y cada uno de los dones y talentos con los que nos has traído, Señor. Oramos, Señor, para que esta palabra que vamos a compartir hoy sea de edificación para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que nuestra mente esté alerta, para que no hayan distracciones, Señor, para que estemos atentos a tu palabra, amado Dios. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú haciendo que esta palabra no regrese vacía, sino con fruto para ti, amado Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, bendecidos. Entonces, el domingo pasado estuvimos hablando de, a ver, ¿quién lo recuerda? De ser libres, ¿cierto? De que somos libres, que es una verdad, es un hecho cumplido, y leíamos Gálatas 5:1, que decía: estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pues bendecidos, esta es una verdad. A veces no nos vemos en libertad y nos seguimos viendo en esclavitud. Para vernos en esa libertad, para disfrutar de esa libertad, pues es necesario el conocimiento y ser necesitados de Dios, ¿cierto? Ser necesitados de Dios. Y ese es el tema que vamos a compartir hoy, bendecidos. Necesitados de Dios. Ese es nuestro tema. Para hablar de lo necesitado que somos de Dios o cómo dependemos de Dios, Jesús lo hizo a través de una parábola en la que usó o la enfocó en la planta de la vid. En ese tiempo, pues, ese cultivo era muy conocido por todos, muy importante en la región también, por la producción del vino, ¿cierto? Importante en la economía y en la sociedad. Entonces, era algo que todo el que lo escuchara, pues, iba a entender de que el ejemplo que Dios quiso dar a través de esa parábola. Y entonces, bendecidos, vamos a leer este versículo. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermoso, ¿cierto? Bueno, es un versículo muy hermoso, pero también como con mucho contenido. Entonces lo vamos a ir escudriñando. Y lo vamos a ver primero en la parte natural. Y en la parte natural observamos aquí un dibujo que les he traído, en donde está la planta. Vemos que el tronco es la vid. El tronco es también la vid, de acuerdo a la parábola. Las ramas son los pámpanos, y en esos pámpanos se da el fruto. ¿Listo, bendecidos? Entonces, el tronco, la vid, la rama, los pámpanos, y en esas ramas se genera el fruto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más detallado de esta planta y vamos a mirar qué es el tronco. El tronco o vid, ¿cierto? Es la estructura central de la planta. El tronco es el que se encarga de transportar el alimento, la savia, todos los nutrientes, ¿hacia dónde? Hacia las ramas, ¿sí? Es el tronco. Dice también que el tronco de la vid, su corteza es gruesa y resistente para proteger la planta y puede almacenar nutrientes y aguas para las épocas de escasez. Ese es el tronco, que es la vid. Bueno, entonces ahora vamos a mirar las ramas o pámpanos. Y esas ramas o pámpanos
dice que necesitan estar adheridas o unidas al tronco o a la vid para estar verdes, para poder generar hojas, para poder generar flores y para finalmente generar el fruto. En el tiempo, ¿cierto? Porque se necesita un tiempo para que ese fruto se dé. Entonces, son las ramas o pámpanos en lo natural. Y vamos entonces a mirar aquí tenemos una rama o pámpano cortado. Entonces, si cortamos ese pámpano, esa rama, con el tiempo, esa rama va a ir quedando así, seca. De ahí pues sabemos que es necesario que la rama o el pámpano esté unido al tronco para que algún día genere el fruto. Porque si no, pues le va a pasar, si se corta ese pámpano, pues con el tiempo, porque tampoco en el primer y el segundo día lo vamos a ver seco, pero con el tiempo ese pámpano va a ir quedando así, seco, se cortó, se separó del tronco. Bueno, y tenemos el tercer elemento que es el fruto. Dice que se genera en la rama o pámpano como resultado del alimento que éste transporta. ¿Sí? La rama o pámpano le lleva el alimento necesario para que se dé el fruto. Entonces, ese es el fruto y dice que las uvas tienen forma esférica, son carnosas, jugosas y se agrupan en racimos. Es otra cualidad que tiene la vid. La uva no dice el fruto de la uva, pero es un racimo, ¿cierto? Con varias uvitas. Muy bien. Bueno, bendecidos, pues eso es en la parte natural. ¿Nos ha quedado claro? Entonces, que el tronco es la misma vid y que las ramas son los pámpanos, ¿cierto? Que necesitan estar adheridas al tronco, a la vid y el fruto. Bueno, ahora entonces vamos a mirar este versículo en el plano espiritual. Y en el plano espiritual, entonces, vamos a dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué o quién es la vid? ¿Qué o quién es el pámpano? ¿Y qué es el fruto? Y entonces, para mirar qué o quién es la vid, vamos a la primera parte del versículo que dice: yo soy la vid. Yo soy la vid. Bueno, bendecidos. Y en ese yo soy la vid, vamos un poquito a la historia de Moisés. La historia de Moisés, todos la conocemos. ¿Quién no la conoce? Todos, ¿cierto? En la semana pasada, que fue semana de descanso, la presentaron como 2 veces, no sé si la vieron. Muy, muy bonita la historia. Bueno, como todos sabemos, Moisés fue escogido por Dios para sacar al pueblo israelita de la esclavitud de los egipcios, ¿cierto? Moisés entonces tiene pues toda una historia que fue salvado, puesto en el río Nilo en una canasta. Posteriormente lo encuentra la hija del faraón y Moisés crece como un príncipe egipcio, ¿cierto? Pero él sabe su origen y un día se da cuenta que hay un egipcio que está agrediendo a un israelita. Moisés lo defiende y en eso pues Moisés mata al egipcio. Era algo muy grave. Por tanto, Moisés tuvo que huir, tuvo que salir de Egipto y dirigirse hacia el desierto. En el desierto pues se creía que en el desierto no había vida, que todo era muy, muy difícil. Y Moisés se va hacia el desierto y se encuentra
con las hijas de Jetro. Las defiende, les ayuda. Posteriormente Jetro lo invita a la casa y finalmente pues Moisés es desposado con Séfora, una de las hijas de Jetro. Moisés empieza su vida como su vida pastoril, ¿sí? Cuidando las ovejas de su suegro. Dice que una vez estaba Moisés apacentando las ovejas de Jetro y las llevó a través del desierto hasta Horeb, monte de Dios. A Horeb, monte de Dios, fue Moisés a apacentar las ovejas. Y estando allí, ¿qué vio Moisés? Una zarza, ¿cierto? Una zarza que ardía y ardía, pero no se consumía. Muy bien, bendecido. Y esa zarza le causó curiosidad a él y Moisés se acerca a ver y cuando le dicen que oyó una voz, quítate el calzado porque el lugar donde estás santo es, y Dios le habla a Moisés. Y Dios le dice a Moisés que es el escogido para salvar o sacar a su pueblo israelita de la esclavitud, que él ha escuchado el clamor de su pueblo y que ha llegado el momento de que ellos salgan. Y el designado para esa tarea es Moisés. Y entonces Moisés, ¿será que Moisés lo tomó así como tranquilamente? No, se asustó. Dice, les diré que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es el nombre, ¿qué les responderé? Porque Moisés, pero ¿cómo va a ser para que me crean? ¿Será que sí me creen? Yo voy a decir, no, pues el Dios de ustedes me envió, el Dios de vosotros me ha enviado. Cuando me pregunten, ¿y quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Qué les diré? Y entonces vamos a este versículo. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Qué bonito, ¿no? Entonces cuando dice, yo soy la vid, ¿quién es la vid? ¿Quién es ese tronco? Cristo, el Señor, Dios mismo, ¿cierto? Es el tronco, es la vid. Es nuestro Dios, el Dios que nos llamó a conocerle. Y también miramos otro versículo, bendecidos, en Juan 14:6, que dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, ¿cierto? Para disfrutar del reino de Dios, de la libertad con la que estábamos hablando, con la que hablamos la semana pasada, de esa libertad, pues solo hay un camino y es la palabra de Dios. Para avanzar del punto A al punto B, el camino es Dios. Yo soy el camino. Ese es nuestro Dios. Entonces, bendecidos, en la parte espiritual, en este versículo, cuando dice yo soy la vid, es yo soy, es Dios mismo. ¿Nos queda claro hasta ahí? Bueno, qué bueno. Entonces vamos a la otra parte del versículo que dice, vosotros los pámpanos. Vosotros los pámpanos. Que digamos que los pámpanos en lo natural son las ramas, ¿cierto? Y están pegadas al tronco, ¿cierto? Necesitan del alimento que lleva el tronco para dar un día fruto. Muy bien. Y vamos a leer el versículo Efesios 1:3-4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendecidos, ¿quiénes somos los pámpanos? Nosotros, escogidos por Dios. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Somos escogidos.
Hay muchos escogidos, bendecidos, que no saben que lo son. Nosotros tenemos el privilegio de que además de ser escogidos, somos llamados a conocerle. Pero cuando hablamos del pámpano o la rama, son todos los escogidos, los que han sido llamados y los que no han sido llamados. Son esos escogidos de Dios, los que vienen del cielo y van para el cielo, los que su espíritu clama, Abba Padre. Esos somos los pámpanos o las ramas. ¿Será que ese pámpano, rama y nosotros como pámpanos necesitamos estar unidos al tronco? Totalmente, ¿cierto? Necesitados de Dios, bendecidos. Necesitados de Dios. Bueno, entonces vamos a seguir escudriñando estas dos partes, que es la vid y los pámpanos, ¿cierto? Y volviendo a la planta, a la vida natural y espiritual, pues vemos que el símil en la planta, ¿qué necesita la planta? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién quiere aportar? ¿Qué necesita en lo natural la planta para crecer, para dar fruto, para que salgan ramas? Dorita. La planta para dar fruto necesita de nutrientes, del agua, del sol, del cuidado. Muy bien, gracias, bendecido. Necesita todo eso, ¿cierto? Y si la planta es así, con todos los cuidados que dijo Omar, ¿qué se va a generar en ella? A ver, ¿quién nos quiere participar? ¿Qué se genera en esa planta? ¿Cómo va? ¿Van a salir ramas o no van a salir ramas? ¿Hojas verdes? A ver, entonces en lo natural, esa planta, como nos decía el bendecido Omar, necesita ser regada, necesita del sol, de la poda, del abono, para que se generen esos nutrientes, ¿cierto? Esos nutrientes que van a permitirle a esa vida, a ese tronco, generar que se crezcan las ramas, que crezcan, que salgan, que crezcan, que tengan hojas, que tengan flores y que después se genere el fruto. ¿Será que yo siembro una planta hoy y ya al otro día veo ese resultado? No, ¿cierto? Tiene que pasar un tiempo. Muy bien, bendecidos. Ahora entonces, en este símil que estamos haciendo, vamos a la parte espiritual. Y vamos a ver cuál sería el alimento que necesita ese pámpano para cuál es el alimento que necesita de la vid o del tronco ese pámpano para algún día dar el fruto. La relación con Dios, la palabra de Dios. Muy bien, bendecidos. La oración. ¿Quién más quiere participar? A ver, podemos coger el micrófono para que nos quede en los bendecidos que están allá en sus casitas, pues escuchen lo que estamos participando aquí. Carolina, espera. Bueno, Carolina nos tiene aquí una bonita respuesta. Para crecer en la parte espiritual necesitamos de la oración, la meditación, la congregación y su relación, intimar en su palabra, en su oración. Del tiempo también sí, necesitamos para poder crecer en su palabra. Muy bien, bendecida, muchas gracias. Entonces, sí. Vamos a la parte natural. Si yo quiero tener un fruto como ese que se ve ahí, en la parte natural, ¿qué hay que hacer? Porque ya dijimos que la regábamos, que le echamos tierra, que todo ese coso. ¿Cómo hago para que ese fruto, para que esa planta se ponga así bien bonita? Porque hay muchos árboles que tú los ves y dan frutos y son como feitos, como tristes, pero tú ves otros que son fortachones y eso le encantan los pajaritos ir y la gente se hace debajo porque hace muy buena sombra. ¿Qué símil hay ahí? La pregunta. Entre la palabra y lo natural y lo espiritual.
Bueno, en lo natural, pues estamos mirando el cuidado de la planta, ¿no? Debe ser una planta regada, abonada, que le llegue el suficiente sol, que tenga todos los nutrientes que necesita para ir creciendo, el espacio necesario, ¿cierto? Para que en el tiempo se dé ese fruto. En la parte espiritual, pues estamos mirando la relación personal con Dios. Como nos decía la bendecida Carolina, necesitamos orar, leer la palabra, congregarnos, asistir a un estudio bíblico, ¿cierto? Esas son las cosas que necesitamos, o las acciones que debemos hacer para cada día nosotros fortalecernos y algún día generar el fruto, que es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Estamos en esa relación de fortalecer esa relación del tronco o la vid y el pámpano o las ramas, ¿sí? Entonces, vamos en todo lo que hay que ir haciendo para que un día salga ese fruto y saber cuál es ese fruto. Es fácil hacer lo que nos decía la bendecida Carolina, o sea, todos los días lo hacemos, sí, siempre tengo el tiempo, a veces no es fácil, ¿cierto? Y a veces no lo hacemos porque lo echamos en poco. Creemos que, no, es que yo para qué leo la meditación o la escucho, eso en la mañana y en la tarde no me acuerdo de nada de lo que decía esa meditación. La verdad como que yo el domingo pasado vine a la prédica y ni me acordaba que hablaron de la libertad, que somos libres, ¿no? La verdad como que eso no está edificando mi vida. Yo lo voy a dejar de hacer o lo hago cuando pueda, cuando me quede el tiempo. Sí, porque creemos que muchas veces creemos que la palabra no está haciendo en nosotros. Sí, como que tratamos de cansarnos o no le damos la importancia necesaria. No consideramos que somos necesitados de Dios en todo tiempo. Y entonces voy a contarles una historia de un abuelo que todas las mañanas se levantaba muy temprano a leer la palabra. Se ponía todas las mañanas a leer la palabra. Y su nieto también quería imitarlo y empezó a sentarse con el abuelo a leer la palabra con él. Pasados unos días, el nieto le dice al abuelo: abuelito, yo creo que esto que estamos haciendo es inútil, yo no voy a volver a leer la palabra contigo. Dice: ¿por qué, hijo? Porque es que cuando leo casi no entiendo. Y cuando entiendo, apenas cierro el libro, se me olvida lo que entendí. Entonces, yo creo que no lo voy a seguir haciendo. No es necesario, no lo veo útil. Entonces el abuelo se levanta, va hacia el fogón y echa todo el carbón que está en un canasto y le pasa a su nieto ese canasto del carbón vacío y le dice: ve al río y me lo traes lleno de agua. El niño coge el canasto, el chico, y se va para el río. Con su canasto llega, lo llena de agua y se viene caminando un poco rápido, pues porque se da cuenta que el agua se está regando. Llega donde su abuelo con el canasto, ¿cómo lo lleva? Vacío. El abuelo se ríe y le dice: pero mira, me has traído el canasto vacío. De pronto no caminaste tan rápido. Vuelve a intentar. El niño vuelve y se va, llena nuevamente el canasto y ahora camina un poco más rápido. O sea, un poco más rápido y llega donde su abuelo. ¿Y el canasto cómo está? Vacío. Por más rápido que caminó, el canasto estaba vacío. El abuelo le dice: hijo, es que no has corrido, debes correr un poco más rápido. Él le dice: abuelo, dame un balde para traerte agua. No, yo no quiero agua en un balde, yo quiero agua en este canasto del carbón. El niño toma nuevamente su canasto del carbón y se va al río. Él sabe que va a llegar con el canasto vacío, pero lo hace para darle gusto a su abuelo y se va a poner ese reto de caminar, de correr rapidísimo. Llena el canasto de agua y se va corriendo rapidísimo y llega un poco cansado de su abuelo.
abuelo, y mira el canasto y está vacío. Entonces le dice, no, abuelo, es inútil que me sigas enviando con este canasto porque siempre va a llegar vacío. Y él le dice, no, hijo, no es inútil. Mira cómo está el canasto. Y él lo mira, está vacío. El abuelo le dice, mira cómo está el canasto. ¿Te das cuenta que ahora está limpio? Y ahí el niño comprende el mensaje de su abuelo. El canasto, que inicialmente era sucio, lleno de carbón, de tanto ir y venir del río, ahora está limpio, reluciente. Pues eso pasa en nuestras vidas, bendecidos. Muchas veces creemos que la palabra no hace, que congregarnos no es necesario, que a mí se me olvida la meditación, al rato ya no recuerdo de qué se trataba. Pero Dios está obrando, la palabra de Dios está obrando en nuestro interior, en nuestra alma. Nos está ayudando a cada día tener esa libertad que solo nos da el conocimiento de Dios, la buena relación con Él. Y cuando lleguen las circunstancias, entonces pues vamos a ver cuál es el fruto que va a salir, ¿cierto? Porque nos hemos ido alimentando, así como la rama se alimenta del tronco para un día generar un fruto, así nosotros como ramas, como pámpanos, nos estamos alimentando de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues por los diferentes medios que tenemos como congregación. Dios nos ha permitido ir generando cada día más espacios, ha puesto el querer en más bendecidos, de hacer las meditaciones diarias, de darnos lo que estoy haciendo yo hoy aquí, predicar la palabra, solo Dios lo hace, bendecidos. En la noche de alabanza pasada, ¿recuerdan quién predicó? Carolina, primera prédica. ¿Y cómo lo hizo? Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso, los que tuvimos el privilegio de verla. Y los que no han visto esa prédica, bendecidos, entren al YouTube, ahí está, entren a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, ahí está la prédica de Carolina. Se llamaba Creer, Creer. Y eso, poder dar una prédica, poder los bendecidos salir con los niños y compartirles una palabra, ser ministros competentes cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, bendecidos, cuando le compartimos a alguien la palabra. Cuando no nos quedamos con este tesoro guardado, porque afuera hay muchas personas que necesitan de este alimento. Solo lo podemos hacer cuando tenemos esa relación personal con Dios. Ese alimento como buenas ramas unidas a nuestro tronco, a la vid, que es Dios. ¿Cierto? Vamos a hacer esos pámpanos florecientes con hojas verdes. Vamos a hacer esos pámpanos que florecen y que en el tiempo va a dar un fruto. En el tiempo vamos a hacer ese canasto que empezó negro, lleno de carbón, y ahora es un canasto limpio, un canasto reluciente, ¿cierto? De ir y de venir, de ir a la fuente y volver, de ir a la fuente y volver. Así es, bendecidos. Bueno. Ahora vamos al fruto y vamos a leer este versículo que tenemos aquí, Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bendecidos, es el fruto del Espíritu y sale en el tiempo y nos lo da Dios. Para que ese fruto salga, debemos permanecer en Dios, ¿cierto? Ser pámpanos unidos. No podemos ser el pámpano cortado, el pámpano unido al tronco, a la vid. Ser ese pámpano unido a la palabra de Dios, alimentado por la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser ese fruto? Ese fruto maravilloso, ese fruto, así como ese racimo de uvas grande, esas uvas
frondosas, jugosas. ¿Ese fruto cuál es? Pues ese es el fruto que lo encontramos, es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué tal, bendecidos? ¿Será que nosotros estamos llamados a generar ese fruto? Sí, ¿cierto? Se nos va a dar, se va a dar, porque Dios lo hace. Es el fruto del Espíritu que va a salir de nosotros porque estamos alimentados de la palabra de Dios. Que en todas las cosas que hagamos, que sea el amor de Dios derramado en nuestro corazón, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, que todo lo puede, que todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. El gozo, no importa la circunstancia que estemos pasando, saber que tenemos el gozo de Dios en nuestro corazón. No es lo mismo felicidad que gozo, porque la felicidad tiene un antónimo que es tristeza. El gozo no tiene ninguno. El gozo solo lo da Dios mismo, el estar aferrados a su palabra. En saber que las circunstancias pueden venir, pero cómo las enfrentamos es la diferencia, ¿cierto? Es con el gozo de Dios. Saber que Dios tiene el control de todo. Con fe, saber que Dios es nuestro ayudador y que por difícil que esté la circunstancia, pues Dios nos va siempre a ayudar. La paciencia, la benignidad, la bondad, tan importantes en nuestro diario vivir, ¿cierto? En nuestras familias. Muchas veces no tenemos paciencia con las personas que más amamos, que son las de nuestro hogar, las que están a nuestro alrededor. No tenemos bondad con ellos, ¿cierto? La mansedumbre, la templanza, son el fruto del Espíritu bendecidos que saldrá de nosotros como ramas, como pámpanos fortalecidos en la palabra de Dios. Recuerda que mirábamos un pámpano cortado, ¿cierto? Ese pámpano seco, ese pámpano ¿dará algún día fruto? No. ¿Y se secará al otro día que lo cortemos? No. Se seca con el tiempo, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre el pámpano que da fruto y el pámpano que no da fruto, bendecidos, pues es que el uno está cortado del tronco, no está unido a la palabra, no se está alimentando de esa palabra, no tiene una relación personal con Dios. Pero muchas veces nos envanecemos y creemos que no lo necesitamos. No, a mí me va muy bien, yo tengo un buen empleo, gano bien, tengo una bonita familia. No, yo no necesito congregarme. No, la verdad, no, para mí no es necesario. Bendecidos, ese es un pámpano, el que habla así es un pámpano cortado. Y puede estar verde un tiempo, puede estar verde, pero con el tiempo se va secando, porque tiene su entendimiento entenebrecido, porque está siendo esclavo todavía, no está viviendo la libertad que da la palabra de Dios. Entonces, bendecidos, ¿será que estamos llamados a ser pámpanos cortados? No, ¿cierto? Bendecida María Angélica. A veces, bendecida, uno ve que hay árboles que tienen ramitas que están apenas pegaditas, así pegaditas, y no son muy frondosas, o sea que están pegadas a la vid pero de un hilito y no dan muy buen fruto y no dan. ¿Qué podría representar eso, por ejemplo? Pues representa como la inestabilidad o inconsistencia en nosotros, ¿no?
un día sí me congrego, pasan tiempos que no. Oro por un trabajo. Muchas personas oramos por un empleo. Dios, ayúdame, dame un buen empleo. Así como el bendecido Jorge y su esposita que han orado y Dios está respondiendo su oración, ¿cierto? Pero muchas veces Dios responde nuestra oración y entonces ahora no tengo tiempo para Él. Es que mis horarios son muy extensos. Yo no puedo congregarme. No me puedo conectar virtualmente tampoco porque tengo que hacer algo de mi trabajo. No puedo. Y poco a poco empezamos a irnos separando del alimento. ¿Sí? Entonces son esos pámpanos que se van secando, que se van achuchurrando y nunca van a dar el fruto. O el pámpano cortado totalmente, que también con el tiempo se seca. Entonces, bendecidos, vamos a mirar este versículo que está en San Juan 15:6. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Entonces está muy claro ahí, ¿cierto? Si no permanecemos en Dios, si no permanecemos en el tronco, en la vid, en la palabra de Dios, vamos a ser pámpanos secos, así como lo vimos en el dibujo anterior. Pámpanos secos que finalmente van a ser echados a la candela, porque ya no tienen fruto. Cuando cortamos las ramas, pues perdemos la relación con Dios, ¿sí? Esa relación personal con Dios. Pero recordemos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y siempre somos sus hijos. Siempre. Él no nos va a dejar de amar nunca. Él no nos va a separar de Él, por más que estemos obrando mal. ¿Qué va a pasar? Es que no vamos a disfrutar del reino de Dios porque está en nuestro interior, ¿cierto? Entonces, nos vamos a vivir una vida pues de vacía, ¿cierto? Vamos a vivir en esclavitud porque no conocemos o no disfrutamos de esa verdad que Él nos hizo libres. Y para disfrutar de esa verdad, bendecidos, pues es por conocimiento, que lo vamos a ver después, y por ser necesitados de Dios. Ser siempre necesitados de Dios, bendecidos. Porque si no, empezamos entonces como pámpanos cortados, con el entendimiento entenebrecido, y no vamos a dar el fruto del Espíritu, sino que por el contrario se van a manifestar las obras de la carne. Esas obras de la carne que también están en Gálatas 15, 19, 21. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo queremos ser? ¿Con el fruto, será el fruto del Espíritu en nosotros, o que se manifiesten esas obras de la carne, ¿cierto? Por eso saqué esa imagen así, toda roja, toda, porque eso no somos nosotros, ¿cierto? Dice que no heredarán el reino de Dios, pues el reino de Dios está en cada uno de nosotros, bendecidos. Recuerden, si obramos así, pues Dios no nos va a dejar de amar, pero no vamos a disfrutar de ese reino de Dios. Entonces, bendecidos, para que estas obras de la carne no se manifiesten en nosotros, ¿qué necesitamos? Cada día mejorar nuestra relación con Dios. Reconocer
que somos necesitados de Dios, bendecidos. Cuando las cosas están bien, necesitados. Cuando están regular, necesitados de Dios. Si las cosas están un poco complicadas, necesitados de Dios. En todo tiempo, bendecidos. En todo tiempo. Y le damos la gloria y la honra a Dios porque tenemos el medio para hacerlo. Tenemos los medios. No solo para edificarnos nosotros en la palabra, sino también para compartirla. Cada vez que lo ponemos en nuestro estado, no sabemos qué persona vaya a entrar a ese link, vaya a escuchar ese mensaje. Nosotros estamos llamados a compartir la palabra, pero ¿quién es el que da el crecimiento, el que hace la obra? Es Dios, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros, bendecidos, somos ministros competentes para hacer que esa palabra corra. Para que todo eso que tenemos en nuestra página, que hoy la estuvimos mirando, pues la aprendamos cada día a conocer más. Una persona se acerca de pronto a mí y me dice que está sufriendo ansiedad, que tiene X problema, depresión, que es como la peste actual, ¿cierto? Mucha gente sufre depresión y en cualquier momento se quitan la vida. Y entonces, ¿yo qué hago? Voy a la página, hay un buscador, depresión. Y van a salir varios estudios bíblicos, meditaciones o prédicas con relación a ese tema, ¿sí? La herramienta, porque nosotros no lo sabemos todo de memoria, pero tenemos esa herramienta. Y yo empiezo a leerla, a compartirle a la persona que ha llegado a mí o el que Dios me ha puesto el querer, el sentir en mi corazón de compartirle. Y ahí los edificados somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Y la persona que le estamos compartiendo. Y ahí nos vamos a ir acordando que, ay, vea, sí, esto yo lo escuché, claro. Dios va obrando en cada uno de nosotros. Siempre que tengamos esa relación personal con Dios, esa relación de amor con Dios. Bueno, bendecidos. Entonces, volviendo a la parábola, nos ha quedado claro cuando él dice, yo soy la vid, ¿qué es? Dios mismo. Nosotros los pámpanos, vosotros los pámpanos, dice que son las ramas, que somos nosotros mismos, ¿cierto? Y el fruto que va a salir es el fruto del Espíritu, que sale por el alimento que recibe la rama del tronco, se da el fruto. Por la palabra de Dios, nosotros nos fortalecemos en ella, actúa en nosotros y un día sale ese fruto. Es en el tiempo, no es de la noche a la mañana. No, es que yo llevo congregándome 6 meses, 8 meses. No, yo la verdad, como que Dios no ha hecho en mí, la palabra no ha hecho. Bendecidos, Dios está obrando de una manera maravillosa. Dios es un Dios misericordioso que nos ama, que nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Es un Dios que lo necesitamos para ser cada día mejores, para ser olor fragante a Él donde quiera que estemos, para avanzar hacia la meta del varón perfecto. Ese es nuestro Dios, bendecidos. Por eso este versículo que dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos, bendecidos.